Ahí está. Bueno, gracias por acompañarme esta noche, a pesar de que, bueno, hemos cambiado de día porque ayer hubo un imprevisto, esas cosas que pasan, ¿vieron? Pero bueno, el tema de hoy es duelos. eh, y, y sí, tristemente, hace un momento me informaron que falleció una amiga, Sonia, así que, bueno, en un rato seguramente estaré por allí. Em, pero bueno, hablar de duelos es conectarse con esa parte tan dolorosa. Y yo digo siempre cuando uno atraviesa esta parte de nuestra historia, creo que es la mejor oportunidad para que podamos reflexionar. Creo que la muerte existe para que la vida tenga sentido. Definitivamente, la muerte existe para que la vida tenga sentido. Eh, y si nosotros somos conscientes de eso, de que somos nada más que un suspiro, vamos a empezar a valorar quizás cada segundo de manera mucho más valiosa de lo que lo hacemos hasta este momento. Seguramente vamos a comprender que la importancia de la vida es que estamos vivos y que lo más importante de todo es que en la cotidianidad, al margen de todas las situaciones que nos toque vivir, las cosas difíciles que nos toque atravesar o las experiencias que nos toquen, las etapas en las que sea que estamos cada uno de nosotros, tienen fundamentalmente un objetivo, que es ayudarnos a crecer, a que nos desarrollemos, a que seamos cada vez mejores y que valoremos este precioso privilegio que tenemos de estar vivos, que es un privilegio, estar vivos. Estaba repasando un poquito para poder volver al eje y poder dar esta charla. Un libro que me parece maravilloso para poder tener en cuenta cuando hablamos de duelos, y es el libro de Jorge Bucay, El camino de las lágrimas. Este libro es bastante interesante porque habla de todo lo que significan los duelos, que no solamente, o sea, en un primer momento mi idea era hablar de todos los duelos que atravesamos, pero bueno, la vida tiene esas cosas, ¿no? Que la charla de ayer se pasó para hoy pasa lo que pasa y bueno, la charla que les voy a dar a ustedes es para mí, sin lugar a dudas. Y repasando un poquito este libro que me parece muy bonito para poder tener herramientas para enfrentar esta parte tan dolorosa de la vida, que es la muerte. Dice que en realidad empieza diciendo una parte, así conectamos con lo doloroso, porque así es como se entra en este sendero, con este peso, con esta carga. Cuando perdemos a un ser querido, creemos, dice que somos presa nosotros de nuestras propias creencias, porque nos han criado, nos hemos criado con algunas creencias muy poderosas, donde hemos enlazado nuestra propia vida, la vida quizás de otras personas que amamos y que queremos, y que tenemos quizás a veces incluso hasta la creencia de que no podríamos vivir sin esa persona. Expresiones como que no podría vivir sin ti, como que si te vas me muero, no puedo seguir adelante si no estás. Estas creencias o estas expresiones son expresiones que muchas veces repetimos cuando nos toca atravesar por una experiencia como la pérdida de un ser querido, de un ser amado. Y realmente no es culpa nuestra, es que hemos sido entrenados de esta manera, hemos sido de alguna manera programados con esta creencia y entonces es cuando nos toca experimentarla, es así de poderosa en nosotros. Se activan todos esos recursos que hacen que creamos que realmente es algo de lo que no vamos a poder salir. Eh, que podríamos morirnos incluso si la persona que amamos nos deja, que la tristeza es nefasta y que es destructiva y que entonces la experiencia misma de la ausencia es imposible de superar. Y aquellos que hemos perdido seres queridos sabemos de que en el momento en el que esto ocurre es terrible en el interior. Y cuando hablamos de pérdidas o hablamos de duelos, no solamente hablamos de la muerte, lógicamente, tenemos que tomar conciencia de que los duelos
es todo aquello que nuestra mente interprete, activa los duelos, en todo aquello que nuestra mente interprete como una pérdida. El libro de Jorge Bucay define bastante interesante esto. Dice, el duelo es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida. Es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Y este es el proceso que por ahí debemos empezar a comprender desde nuestra mente, de que esto que no estaba previsto y que no nos gusta porque no estamos diseñados para morir, no nos gusta morir, no nos gusta la pérdida, no nos gusta que lo que amamos se vaya. Sin embargo, bueno, entramos, lo importante es que sepamos de que en ese momento, cuando esas cosas ocurren, entramos en un proceso de elaboración de esta nueva realidad que nos toca vivir frente a la situación nueva que empieza a partir del momento en que se experimenta la ausencia de aquel que partió. De alguna manera. Y cuando hablamos de que partió, vamos a hablar no solamente de personas que quizás perdemos en la muerte, sino a veces separaciones, divorcios, a veces incluso podemos hablar de pérdidas como por ejemplo cuando una persona ha trabajado muchos años en una empresa y de la noche a la mañana lo despiden y la pérdida de tantos años entregados a una empresa, a una institución y a veces irse sin pena ni gloria y que no se valore el trabajo que hizo y qué sé yo, genera la misma sensación, la misma elaboración interna de duelo, de dolor y de ausencia de la realidad que estaba acostumbrado a vivir. Entonces, Ujú. cuando hablamos de pérdidas o cuando hablamos de duelo, también hablamos de esa realidad o incluso también hablamos de pérdida cuando hablamos de aquellas personas que se preocupan mucho porque están envejeciendo. Y entonces la pérdida de la juventud en ocasiones para algunos termina siendo un gran proceso de duelo en el cual se instalan estas mismas emociones, estas mismas sensaciones de pérdida absoluta y de tristeza y de ausencia de aquello que considerábamos nos proveía la juventud. O sea que cuando hablamos de este proceso de elaboración de esta nueva realidad que nos toca a partir de aquello que ya no está y que ya no va a estar más, es dolorosísimo, es entrar en un estado de conciencia. La pregunta es, bueno, todos los que estamos aquí seguramente hemos atravesado algunas de estas pérdidas en algún momento. Algunas de estas seguro. La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque estamos hablando de la elaboración, porque no es algo esto sí que no es algo que pueda sanarse como de la noche a la mañana. Sí, lo que contribuye muchísimo a que esto pueda sanar o sobrellevarse de una mejor manera es tener la actitud correcta y sobre eso sí podemos trabajar nosotros, sobre desarrollar la actitud correcta frente a lo que nos está tocando vivir en este momento. Cuando hablamos del duelo y de la pérdida, necesitamos tomar conciencia de que lo que pasa dentro nuestro y lo que pasa afuera, con lo que pasa afuera, no tenemos nosotros muchas veces el poder de resolver. Tenemos que trabajar la aceptación de aquello que no podemos cambiar. Lo que está pasando afuera no es algo que esté en nuestras manos resolver. Con lo que está pasando adentro nuestro, con lo que está pasando adentro nuestro, sí tenemos nosotros la posibilidad de hacer algo al respecto. Y eso es lo que necesitamos elaborar, eso es lo que necesitamos trabajar internamente. Necesitamos trabajar la actitud que tenemos frente a esa realidad que nos toca vivir. Ahora, vamos a separar algo que me parece importantísimo en este momento. Cuando hablamos de la muerte de un ser querido, y esto es reciente y ha pasado en este instante, y tener que atravesarlo es difícil,
eh, encontrar como el eje de nuestras emociones por el dolor que causa. El dolor que provoca la muerte es la ausencia, es saber de que a esa persona no la vamos a ver más. Es la ausencia, es saber de que no vamos a poder abrazarla nunca más, que no está más. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de eso, esa elaboración de esa pérdida es muy fuerte para que nosotros podamos ponerle a veces cabeza. Esto es como cuando nosotros queremos trabajar un dolor. La PNL tiene técnicas maravillosas para poder trabajar nuestros dolores y poder ayudar a que nuestra mente trabaje en armonía con lo que nuestro cuerpo sabe para decodificar un dolor y que a veces incluso hasta el dolor desaparezca sin necesidad de ninguna droga adicional. Sin embargo, cuando el dolor es muy, muy, muy intenso, es dificilísimo ayudar a la mente a poder encontrar que baje la intensidad de ese dolor. Hay que ayudar al cuerpo, a veces con alguna otra sustancia, para que el dolor baje, para que yo pueda usar mis facultades mentales para ayudar a mi cuerpo a poder entrar en ese estado de conexión conmigo, para poder descubrir qué es lo que está provocando eso que estoy sintiendo. En el medio del duelo o de la pérdida pasa lo mismo. En el medio de la situación dolorosa o traumática, a veces es dificilísimo poder lograr pensar. Seamos conscientes de eso. Sin embargo, tiene que durar solo lo necesario. Y eso es a lo que yo apunto con esta charla. Digo, la programación neurolingüística o por ahí todas las herramientas, yo digo, trabajo como PNL, pero por ahí escucho tantos colegas y yo digo, bueno, yo hago un popurrí de un montón de, porque no es solamente PNL. Es decir, bueno, en este popurrí de aprendizajes que la vida por ahí nos permite incursionar o curiosear, es importante que entendamos que cuando nosotros tenemos herramientas, lo más importante es que lo que sea que esté pasando en nuestra vida y que nos esté provocando dolor o sufrimiento, dure solo lo necesario, ni más ni menos, solo lo necesario. ¿Y de qué depende de que ese dolor dure solo lo necesario? Depende de nosotros. De eso, en eso sí tenemos el control nosotros. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad poder darle a nuestro interior recursos para que lo que sea que esté pasando en mi vida duela solo lo necesario, no más. Entonces, ¿la pérdida de un ser querido va a doler? Claro, claro que duele. ¿Una separación duele? Claro que duele. La pérdida, cualquier pérdida, duele, sí, duele, reconozcamos que duele y hay que elaborar, pero en esa elaboración tenemos que evitar de que esa elaboración del duelo se convierta en una excusa para estar tristes constantemente, para estar tristes, porque eso es lo que hace la diferencia entre una emoción que puede detonar una situación y un estado de ánimo. Yo lo que tengo que buscar o que encontrar es que la emoción yo la pueda identificar en el momento en que estoy transitándola o que se ha despertado la situación que sea que se haya eh, despertado en mi vida, que esté provocándome esta emocionalidad de duelo o de pérdida. Tengo que identificar la emoción y tengo que darle lugar para que salga. Y si tengo ganas de expresarlo llorando, pues me daré permiso para llorar. Y si tengo que tengo rabia y tengo enojo, me voy a dar permiso para estar enojado, pero solo el tiempo necesario, no más. Porque cuando nos excedemos en ese tiempo es cuando ese estado se convierte en un estado de ánimo. Y entonces se hace parte de nuestra vida y entonces ahora donde quiera que vamos estamos siempre enojados. Y se nos empieza a conocer como personas que estamos enojadas. Y quizás no tendríamos por qué estar enojados ni en esa situación ni con esas personas. Estamos enojados con aquella situación. Pero ahora, como esa elaboración de la emocionalidad no le dimos el espacio necesario solamente y después cortamos y dijimos, yo no soy esa emoción, yo no soy eso.
eso fue una parte de mi vida y en mi vida en realidad está todas estas otras cosas. Y esto sí soy yo. Y esa es una parte que en ocasiones me doy permiso, porque estoy elaborando esa parte de mi vida. Y esto es importante y esta es una herramienta fundamental que quiero ver si soy capaz de poder transmitirla de manera fácil para que la podamos comprender y la podamos aplicar. Y es este concepto de que nuestra mente no cuantifica ni dimensiona por sí sola. Tenemos que darle la orden de hacerlo. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Que la realidad es que mientras yo le estoy dando mientras estoy alimentando un pensamiento en mi cabeza y lo estoy nutriendo, mi mente sigue elaborando y sigue alimentando ese pensamiento de modo que todo eso que está en mi cabeza es el todo para mi cabeza. Por lo tanto, si es el todo para mi cabeza, ese todo, mi cabeza cree que es mi todo. ¿Me explico lo que quiero decir? Si yo ahora le digo a mi cabeza que eso que estoy transitando es una parte, esto es una parte de mi vida, es esta parte que tiene que ver con este aspecto de mi vida, pero todos estos aspectos de mi vida están maravillosos. Si estamos hablando de una pérdida, por ejemplo, relacionada con un divorcio, una separación, y entonces tengo la sensación de fracaso, de todo eso que pasa internamente, de soledad y de todo eso que pasa cuando uno atraviesa una pérdida de ese tipo, si yo a mi cabeza le hago entender de que ese es el todo, pues va a ser el todo. Pero me estoy olvidando que al margen de esa parte de mi vida, también soy quizás un profesional, también soy papá, también soy mamá, también soy amigo, también soy hijo, también soy hermano, también soy... Y hay un montón de otras cosas que están bien, pero a menos que yo le haga ver a mi cabeza que todo esto es un todo y esto que tengo que resolver, que tengo que elaborar, que tengo que atender es una parte, mi cabeza va a considerar que aquello a lo que le estoy prestando atención y estoy generando fundamental enfoque es todo. Y entonces convierto una emoción en en un estado de ánimo, en un estado. Y entonces donde voy con mi estado. Y no me merezco eso, porque no soy eso. Eso que está pasando en mi vida es una parte. Y eso es un elemento o es una herramienta maravillosa para incorporarla. Y es muy sanadora. Ayudan a aliviar un montón la carga, el peso de lo que son las pérdidas, porque he perdido en esta parte, no en todo, pero le tengo que ayudar a mi mente a que capte el sentido de eso, porque mi mente o la mente no cuantifica ni dimensiona por sí sola. Si para mí ese es un todo, para mi mente es un todo y entonces todo es todo. Y no hay chance. Si yo ayudo a mi cabeza a entender de que esto es una parte, la sensación ya se modifica de manera plena e instantánea. Pero tengo que ayudar a que mi cabeza lo comprenda. ¿Cómo? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo ayuda a que nuestra mente, cómo ayudamos a que nuestra mente entienda de que esta es una partecita y no es un todo? Y es necesario que empiece a prestar atención a dónde tengo puesto mi enfoque y mi energía constante. Si yo durante todo el día le doy a mi cabeza la posibilidad de seguir paseando por ahí, por el problema, por esto, por el reproche, por los latigazos que nos empezamos a dar, porque si hubiera hecho, si no hubiera hecho, si hubiera dicho, si no hubiera dicho, si hubiera estado, si hubiera... Eso si hubiera, y estoy metido ahí, ¿qué creen que está interpretando la cabeza? ¿Que hay otras chances? ¿O que ese es el todo? Si yo sigo dándole a mi cabeza la manijita que necesita para poder estar enfocado en el problema en lugar de la solución, por lógica, el resultado va a ser que nosotros estemos eh, condicionando nuestras emociones a ese estado en el que
hemos elegido de alguna manera estar. Y esto es algo que tenemos que también tomar en cuenta, de que nuestras emociones también son una elección y que nosotros tenemos el control sobre eso. Necesito comprender o tomar conciencia de que si quiero que algo cambie, yo tengo que tomar las riendas y cambiar lo que está pasando, lo que está alimentando que yo me sienta de la forma en que me estoy sintiendo. Esto me hace acordar al ejemplo, a esa expresión que dice, si no le gusta donde está, muévase, usted no es un árbol, no es un árbol, muévase, si no le gusta donde está, muévase. Si no le gusta lo que estamos haciendo, muévase, no es un árbol, no somos árboles, no estamos plantados en un lugar y no, movamos. Si nos movemos y tomamos el control de estas cosas y sacamos el enfoque de lo que está haciendo el problema y empezamos a enfocar en la solución y empezamos a tomar decisiones con respecto a cómo queremos estar, entonces la emocionalidad puede empezar a modificarse también. El libro de Jorge Bucay, en esta parte tan bonita que tiene que ver con el duelo, dice que elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Rolón también tiene un libro bastante lindo con respecto a los duelos, por si alguien gusta incursionar por ahí en estos temas. Eh, que es interesante. A mí me parece que por ahí es cuando estoy atravesando, yo creo que estos libros no hay que leerlos cuando uno está de duelo, hay que leerlos cuando uno está bien y entonces tener las herramientas para cuando uno tenga que atravesar estos momentos. Cuando uno está es como revolver más sobre el mismo problema que uno tiene. Lo mejor es empezar a leer cosas que nos saquen del estado en el que estamos, es mi opinión. Pero bueno, les comento un recurso al que apelé para poder conversar con ustedes acerca de este tema. Me parece muy interesante algunas de las expresiones que utiliza aquí. Cuando dice que elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida. Ese ponerse en contacto, ¿con quién es? Con uno. Porque creo que estas situaciones, como empezábamos diciendo hoy, no hay nada que nos haga más conscientes de lo preciosa que es la vida que cuando se hace presente la muerte. La muerte le da sentido a la vida, ¿no? Es dolorosamente lamentable que esta expresión sea real, pero es así. Y entonces cuando estamos frente a las pérdidas, lo mejor que podemos llegar a sacar de esta situación tan dolorosa es el encuentro con nosotros mismos. En cualquier pérdida que estemos atravesando, en cualquier tipo de pérdida, la oportunidad que nos brinda la pérdida es el encuentro con nosotros mismos. Porque cuando acá dice la elaboración del duelo es ponerse en contacto con el vacío ¿quién lo siente? Yo lo siento. Yo siento que los espacios que ocupaba esa persona están vacíos. Ya no está el sonido de esa voz, ya no está esa risa, ya no está esos enojos, esa rabieta, ya no está. Pero ¿con qué me tengo que poner en contacto? Me tengo que poner en contacto no para lamentarme por la ausencia, sino para saber qué me pasa a mí con eso. ¿Cómo lleno yo ese vacío? Quizás puedo traer esos preciosos recuerdos y bendecir y honrar aquello que hizo bonito aquella persona, ya sea que esté viva o que no lo esté. Pero digo, honrar y bendecir aquello bonito que dejó en el lugar donde estamos. Y quizás agradecerlo. Y el agradecerlo nos permite a nosotros generar una emocionalidad distinta, que no sea de dolor, sino de gratitud, de amor. Porque como sea, si hay una ausencia, ya sea que la ausencia sea porque la persona murió o porque la persona se fue, si hay cosas que extrañamos es porque algo se hizo bien, algo hubo de bueno. Entonces, bueno, agradezcamos eso bueno que hubo mientras hubo. Y cuando nosotros nos llenamos con emocionalidades de ese tenor, de ese tipo,
de gratitud, emociones de, de bendición, la cosa cambia, cambia emocionalmente. Puedo saber con qué llenar el vacío, porque el vacío lo estoy llenando con el amor que tengo hacia la situación que se generó y que fui capaz de ser parte en algún momento de mi vida. ¿Sí? Eh, Fíjate, veía un TikTok el otro día que decía, viene una persona y le dice al terapeuta, doctor, ayúdame porque necesito dejar de amarla a la persona que se fue. Necesito dejar de amarla. Y entonces el doctor le dijo, ¿por qué necesitarías dejar de amarla si el amor no es de ella, el amor es tuyo? El amor nos pertenece a nosotros. No podemos dejar de amar, no podríamos, no deberíamos nunca querer dejar de amar, jamás, porque somos seres de amor. Entonces lo que queremos es hacer que el amor vuelva a nosotros. El amor que sentimos es nuestro y que ese amor entonces sea para poder agradecer y honrar aquellas cosas que se pueden agradecer y honrar con respecto a las vivencias que se hayan tenido. Y por otro lado, que ese amor siga permaneciendo vivo en nosotros para darnos la oportunidad de seguir amando. Entonces, dice el libro que la elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia, esto que estábamos hablando, y soportar, y creo que acá está la parte dolorosa de esta parte, soportar el sufrimiento y la frustración que conforma la ausencia, porque sobre eso no tenemos poder, sobre eso no tenemos poder. Y entonces ahí es donde elegimos darnos permiso para esos momentos quizás de dolor. ¿Nos duele? Sí. ¿Extrañamos? Sí. ¿Necesito llorar? Y sí, bueno, me doy permiso, pero un ratito, solo lo necesario, porque yo estoy vivo y yo estoy aquí y cada segundo de mi vida cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a honrar la vida de aquel que no está con mi vida. Voy a honrar las risas, voy a honrar los momentos, voy a honrar los paseos, voy a honrar porque yo estoy vivo. Y no hay nada que nos haga más conscientes de lo valioso de la vida que la muerte. Y hoy estamos vivos, hoy tenemos el privilegio de estarlo. Entonces es maravilloso que podamos darnos la oportunidad de agradecer ese momento. Cuando hablamos de los duelos, hay un ejercicio que por lo general hacemos cuando hablamos de este tema en PNL, especialmente cuando estamos hablando del duelo de la muerte, pero sirve para cualquier tipo de duelo. Pero lo voy a explicar especialmente la razón por la que es útil cuando hablamos de la muerte, porque cuando por ahí la muerte ha sido repentina, es una cosa. Ahora, cuando la muerte ha sido la consecuencia de un desgaste gradual y entonces aquel ser querido vimos cómo se deterioró, lo que por lo general queda en nuestra memoria son esos momentos. Y entonces, cada vez que, por más que hayan pasado años, y he tratado muchos casos donde han pasado 20 años y el dolor sigue siendo reciente como si hubiese sido ayer. Antes de pasar al ejercicio que les quiero contar, quiero mencionar algo que es importantísimo trabajar cuando hablamos de los duelos por las pérdidas. Y es trabajar la, la emoción. ¿En qué sentido? A ver si me puedo explicar. En nuestras creencias, en nuestras creencias está, y en nuestra idiosincrasia, está tan arraigado que cuando hay pérdidas o cuando hay separaciones o cuando hay muertes, tenemos que sufrir. Está tan arraigado como creencia, está tan arraigado como creencia aquí, en la Argentina, o sea, en Occidente, porque en Oriente y en la India se celebra la muerte, por ejemplo, ¿no?
Pero aquí está tan arraigado que la muerte o las pérdidas son causa de sufrimiento, que si vos no estás sufriendo, entonces no querías a la persona que se fue, no la querías, porque si la quisieras, no estarías tan contento, no estarías riéndote. Acá es una falta de respeto reírse en un funeral, mientras en otros lugares se hacen grandes fiestas y la gente ríe y se acuerda de todo aquello que la persona dejó como legado. Pero aquí nuestras creencias están cargadas de esto. Entonces hay muchas personas que necesitan trabajar la emocionalidad desde el lugar de darse permiso para estar vivos. Hay muchas personas que necesitan darse permiso para estar vivos, darse permiso para sentirse felices, para sentirse bien después de la muerte de un ser querido, porque sienten de que si no están tristes por un prolongado tiempo, no quisieron a aquel que se fue. En lugar de creer que están honrando con su alegría la forma en que aquel vivió mientras tuvimos el privilegio de que estuviera con nosotros. Es un concepto, es una perspectiva, es una forma de observar lo que se tiene que modificar, porque está muy cargado de nuestras creencias, ese concepto. Dicho esto, voy a explicar el ejercicio que es muy interesante para poder ayudar a nuestra mente a reprogramar lo que sea que esté doliéndonos tanto. Lo que hace este ejercicio no es cambiar la realidad, lo que hace este ejercicio es permitirnos bajar la intensidad emocional del Ujú. dolor que provoca la muerte. Entonces, cuando nosotros hablamos de este ejercicio, lo que les decía hace un momento es que por lo general cuando ha habido un desgaste físico, lo primero que viene a la memoria cuando nos acordamos de esa persona fueron esa etapa en la que tanto sufrió o en la que tanto se desgastó. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra mente, como por lo general lo que tiene mucha carga emocional es lo primero que capta y que recuerda, lo que necesitamos hacer es bajarle la intensidad a eso para poder tener la posibilidad de recordar todo lo otro que es lo más bonito que hay en la historia de compartir con aquel que se fue. Entonces necesitamos bajarle la intensidad emocional a esos episodios. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede reprogramar eso en nuestra cabeza? Lo que se hace es lo siguiente. Yo voy a explicar este ejercicio. Lo que es importante que cuando lo hagan, por favor, si ustedes quieren compartir este video, yo después lo subo a YouTube. Permítanles que la persona haga este ejercicio con la guía que yo voy a dar. Lo que les quiero pedir es, hay muchas cosas que se mueven mientras estamos haciendo este tipo de ejercicios de PNL, por lo tanto, hay ciertas condiciones que tienen que estar dadas, como por ejemplo, que cuando hagamos este tipo de ejercicios nadie vaya a interrumpirnos, y menos a tocarnos mientras estamos haciendo mamá, mientras estamos haciendo este ejercicio, porque nuestra mente está elaborando procesos y el contacto puede anclarnos en una emocionalidad y capaz que estamos justo atravesando uno de esos recuerdos más dolorosos y nos quedamos pegados ahí y no es necesario que no, que hagamos eso con nosotros. Entonces buscamos un lugar tranquilo donde nadie vaya a interrumpirnos o le solicitamos a aquellos que estén en casa que por favor nos den este espacio y nos predisponemos a hacer este ejercicio porque los ejercicios de PNL reprograman nuestra mente. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cambian la realidad? No, no cambian la realidad. Lo que pueden cambiar es el observador que soy frente a esa realidad. ¿Y cómo cambia el observador que soy? Porque la PNL lo que ha desarrollado es el estudio de ciertas sutilezas que tiene nuestra mente a la hora de guardar la información y darle significado a las situaciones que experimentamos. Entonces, modificando esas sutilezas con las que fue guardada la información, se puede modificar la emocionalidad que está causando ese episodio traumático. Lo dije re bonito. Después rebobinen y escúchenlo porque quedó clarito, me parece. Pero bueno, espero haber sido clara. Vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio se hace de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es entrar principalmente en la parte más dolorosa, que son todas aquellas situaciones últimas que vienen a mi memoria cada vez que recuerdo a esa persona. Si fue una separación, los momentos de pelea, diferencia, quizás esos momentos terribles y horribles, que son los que están más frescos y son los que me generan toda esa... Bueno, voy a hacer un collage imaginario de todas esas situaciones, ¿sí?
Y si estamos hablando de la pérdida de un ser querido, voy a traer todas las imágenes de todo el espacio del tiempo, de los recuerdos dolorosos. Si la persona estuvo enferma por mucho tiempo, todas esas imágenes que tengo de los hospitales, del oxígeno, del deterioro, de ir y entrar, salir de los hospitales, toda esa cosa que es tan traumática, e incluso el momento en el que la persona murió, el momento del velorio, el momento del cementerio, que son terribles. Esas imágenes son las que por lo general siempre son las que primero vienen cuando uno se acuerda del que partió. Entonces lo que voy a hacer es meterme en esa parte dolorosa un ratito para bajarle la intensidad emocional. Necesito meterme ahí. Entonces, vamos a respirar profundo, vamos a relajarnos. El respirar profundo y cerrar los ojos permite que yo evite tener distracciones externas. Entonces cierro los ojos y empiezo a hacer este collage. Voy a empezar a hacer un collage de fotografías de todas estas situaciones dolorosas, tristes, horribles que me ha tocado transitar en todo lo que ha sido esta pérdida. Y voy a hacer un collage. Cuando tenga el collage de estas imágenes, si necesitan más tiempo, pausan el video, terminan de hacerlo. Cuando tenga todas estas imágenes, voy a empezar a observarlas un poquito. Voy a prestar atención a estas sutilezas que tiene mi mente para darme esta información. Y voy a empezar a tomar conciencia de a qué distancia mía veo este collage. ¿Está a 1 metro de distancia? ¿Está más cerca, más lejos? ¿A qué distancia veo este collage? ¿Cómo es de grande, si tuviera que medirlo? ¿Cómo son de grandes las fotografías que están ahí? ¿De qué tamaño son? ¿Son todas del mismo tamaño? ¿O hay algunas más grandes y otras más chiquitas? ¿Tienen sonido? ¿Tienen movimiento? En vez de ser una foto, es una película la que se mueve ahí. Y una vez que yo capte todas estas sutilezas con las que mi mente me aportó estos recuerdos, voy a empezar a trabajarlas, porque en mi mente mando yo. Entonces, voy a hacer algo, voy a hacer que todas estas imágenes primero se queden quietas. Todas tienen que estar quietas, son fotos, por lo tanto, están quietas, punto. Paro el video y dejo la foto. Están todas estáticas, son fotografías. Ok, ya las tengo todas quietitas. Ahora lo que voy a hacer es les voy a alargar un balde de lavandina, entonces se perdieron todas el color, quedaron todas en sepia, todas perdieron el color. Les voy a hacer que pierdan todo el color. Quedaron todas en sepia, en marroncito. Y algunas hasta media difusas, capaz que ni siquiera las alcanzo a divisar. Me aseguro de que todas, todas, todas queden en sepia. Si me falta lavandina, le pongo otro poquito, no pasa nada. Y vieron que cuando las cosas se alejan, se hacen chiquitas. Bueno, me voy a ocupar de achicar este cuadro. Lo voy a empezar a alejar y lo voy a alejar hasta el punto en que me sienta cómodo, porque voy a estar conectado con la emocionalidad que me provoca. Si yo veo que lo que me sirve es alejarlo, 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 alejarlo hasta que desaparezca en un píxel, cuando eso pase abro los ojos instantáneamente. Si yo siento que no desaparece porque necesito, esto es parte del recuerdo que quiero conservar a pesar de que sea doloroso, lo voy a dejar chiquito en un rincón, ahí, en el tamaño que me sea cómodo. Cuando lo dejo en el tamaño que me es cómodo, inmediatamente abro los ojos. Bien, ¿qué hace esto? Les voy a explicar qué es lo que acabamos de hacer. Cuando dije sutilezas que tiene nuestra mente, si ustedes chequean, todos nuestros recuerdos tienen estas sutilezas. En PNL le llamamos submodalidades, ¿sí? Estas sutilezas que tiene nuestra mente tienen que ver con el tamaño en que está el recuerdo, con si está como una foto, si viene a nuestra mente el recuerdo como una foto, o si viene como una película, si tiene sonido, si tiene color, si tiene temperatura, si tiene forma, si tiene... Todas esas son sutilezas, sutilezas que tiene la mente, que en el lenguaje que tiene nuestro cuerpo le dan significado
al detonante emocional que pueda tener un recuerdo. Entonces, si yo trabajo la sutileza, lo que hago es cambiarle o modificarle o bajarle la intensidad emocional que pueda tener un recuerdo. Especialmente los recuerdos tristes, los podemos, o dolorosos o feos, les podemos bajar la intensidad haciendo esto. Tienen que quedar sin color, porque la intensidad de color la mente lo interpreta como intensidad emocional. Le da intensidad a la emoción, cual sea esta que nos esté provocando el recuerdo. Si es bronca, vamos a tener más bronca mientras más vívido sea el color que tiene el recuerdo. Si es felicidad, más felices nos vamos a sentir mientras el color es más vívido. Entonces voy a trabajar yo con las sutilezas que tiene mi mente, porque yo mando acá. Mi cabeza ya no se manda sola. Ya no soy la consecuencia de lo que me tocó vivir. No. A partir de ahora tengo herramientas para poder gestionar cómo quiero sentirme. ¿Sí? Bien. Ya le bajamos la intensidad emocional a esto que es doloroso. Hay algo que hay que hacer siempre, siempre, siempre que nosotros sacamos algo. Y es poner algo en el lugar que quedó vacío, porque si no, la naturaleza tiene la sana costumbre de llenar los espacios vacíos con lo que anda dando vuelta por ahí. Entonces, todo aquello que ocupaba todo esto que acabamos de achicar y dejar chiquitito ahí o de desaparecer allá en la nada misma, lo vamos a llenar ¿con qué? En el caso de aquellas personas que estén trabajando una separación, pueden traer recuerdos de otras situaciones, quizás donde esté, si quieren, o donde no esté la persona, la pareja. Pero sí, lo que vamos a hacer es empezar a hacer un collage. Vamos a cerrar de nuevo los ojos y ahora no vamos a hacer un collage de fotos. Vamos a hacer como si fueran estas pantallitas que tenemos acá, donde nos estamos viendo todos. Vamos a imaginarnos que tenemos esto en televisión, se llaman switcher. Los switchers de televisión tienen los monitorcitos de todas las cámaras que están allá afuera y entonces el director poncha cada cámara y puede ir viendo la cámara 1, la cámara 2 en cada televisorcito. Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos un switcher en la cabeza y en ese switcher vamos a empezar a traer recuerdos, en el caso de quien esté trabajando un duelo, va a traer recuerdos bonitos de esa persona o con esa persona o de esos viajes o de esos momentos o de esas situaciones bonitas con esa persona, ¿sí? Y en el caso de quien esté trabajando otro tipo de duelo, traigan recuerdos lindos que los potencien, momentos en los que se sintieron a pleno, que compartieron, que se rieron, que disfrutaron, no sé, de un atardecer, de un amanecer, de un momento donde estuvieron agradecidos por la vida. Esos momentos vamos a hacer este mismo eh, estos mismos monitores van a tener diferentes situaciones de estas que, que van a venir a nuestra memoria. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundo y vamos a empezar a ver estos televisorcitos que aparecen ahí. Ahí pongo un recuerdo, me aseguro de que tenga volumen, que tenga color, que tenga sonido, que tenga sensación. Si yo me puedo volver a meter ahí, puedo volver a sentir, a pensar, a incluso sentir quizás los aromas que habían en ese lugar, en ese momento, en esa situación, tener la misma sensación. Voy a salir de ahí, voy a ver en el otro televisorcito otro recuerdo con las mismas características. Voy a darme cuenta de los colores que hay, de la situación, del momento. Bueno, voy a dejar ese recuerdo en ese televisor. Voy a ir a otro y voy a ir a otro y voy a ir a otro y voy a ir trayendo en el televisor en movimiento, a todo color. Puedo subirles o bajarles el volumen a discreción. Tienen que ser vívidos, tengo que poder meterme de nuevo ahí, volver a vivir ese momento con esa persona, en ese lugar, en ese instante. Y tengo todos los televisores acá. ¿Y saben qué va a empezar a pasar? Estos televisores que tengo con todos estos recuerdos bonitos van a empezar a ocupar todo mi espacio alrededor. Yo miro hacia la derecha y tengo los televisores, miro hacia la izquierda, miro hacia atrás. Todo alrededor mío está lleno de cientos de recuerdos y vivencias bonitas, bonitas, recuerdos que honran la vida, que honran el placer de estar vivo, la gratitud por el compartir. Y entonces, ¿saben qué? También aparece en mi mano un control remoto que es como milagroso, medio mágico, no sé. Lo que hace es que cuando yo elija uno de los recuerdos se amplía, se hace gigante así la pantalla
y yo puedo subirle el volumen y escuchar de nuevo lo que escuchaba. Incluso puedo meterme en la pantalla y volver a vivir ese momento, puedo volver a hacer chiquita esa pantalla, meterme en otro. Y todo eso tiene sonido, tiene vivencia, tiene color, tiene vida, tiene luz. Cuando tenga esto así, dando vueltas alrededor mío a todo color, haciéndome consciente de lo precioso, de lo que es honrar la vida, voy a respirar profundo y voy a abrir los ojos. ¿Qué es lo que acaba de hacer este ejercicio? Ocupar todos los espacios vacíos. Eso es lo que acaba de hacer. Entonces, cómo puedo usar esto como herramienta? Cada vez que entre en algún estado de bajón, si necesito darme permiso para ese momento, ese instante de tristeza, me doy el permiso. Pero en cuanto quiero salir de ahí, me meto acá. Me meto en mi piecita donde tengo alrededor mío, donde quiera que mire, tengo todos los recuerdos bonitos a los que puedo apelar, donde me sentí así, donde estuve acá, donde todos esos momentos están ahí y son parte mía y yo mando acá. Y entonces puedo pasear por ahí todas las veces que quiera. Es un ejercicio muy sanador y es muy bonito andar paseando por acá antes que estar paseando en el problema o en la situación dolorosa que nos toca vivir. Y es una manera muy sana de poder honrar la vida, es una manera muy sana incluso de honrar la vida de aquellos que partieron, porque los recordamos vivos, recordamos aquello que ellos dejaron o la forma en que vivieron, aquello que disfrutaron, aquello que compartimos, eso recordamos, en lugar del dolor de que ya no estén más. Y entonces honro y quizás tenga cosas que aprender de aquel que se puede decir, vos sabés, tenía un sentido del humor terrible, era tremendo y quizás tenga algo que aprender de eso. Quizás podría incorporar en mi vida un poquito de sentido del humor. Quizás tenía picardía, quizás era muy seriote y entonces se tendría que haber reído más. Y entonces quizás sean las lecciones más valiosas que yo pueda incorporar en mi vida para poder honrar a aquel que ya no está. Muy bien, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por este momento. Em, Espero que a pesar, es un tema complejo de hablar, el tema de los duelos, y más con la noticia que cargo en este instante. Pero bueno, espero que haya sido sanador, útil y amorosa la charla que hemos tenido hoy, que les ayude a sobrellevar lo que sea que nos haga, que esté haciendo falta que hagamos nanay en el alma, en el corazón. Así que bueno, no sé si alguien quiere aportar algo, si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Si alguien quiere aportar algo, abre su micrófono, están todos los micrófonos cerrados. Les doy un minuto para que respondan mientras me subo un mate. No está Nancy hoy, porque le cambiamos el día a la Nancy. No está Nancy, que es la primera que abre el micrófono, la vamos a estar, la extrañamos. Bueno, Hola, nadie quiere. quería, Sí, quería consultarte porque mencionaste un libro para leer, si lo puedes repetir. no sé quién me está hablando. Verónica, Hola, Vero. Ah, no te veo. ¿qué tal? ¿Quién me está hablando? Que no veo quién me habla. Ah, perdón, sí, Hola, Vero. sí, Hola, Vero. te Mucho creo. gusto. ¿Nos conocemos, Vero? Sí, de hace muchos años, pero bueno, ahora también volví a Mendoza. Viví un tiempo en Neuquén, de ahí te conozco. Pero bueno, ahora estoy en Mendoza otra vez. Sí. Ah, mirá vos. Bueno, un gusto entonces. Eh, Sí, mi y hermana ha asistido, se ha conectado a varias de tus charlas y me pasó la invitación. Me encantó el tema ajá, de hoy. bueno, gracias. Bueno, bienvenida, Vero. Por ahí si te veo, te Gracias. reconozco. Hay gente de Neuquén aquí, Gustavito de Neuquén también, Clotier, por Ah, allá. también. Ajá. Mira qué bien. Este, bien, bueno, sí, uno de los libros que recurrí hoy para poder tener letra es el libro de Jorge Bucay, El Camino de las Lágrimas. Es muy... A mí me gusta mucho este libro, de hecho me gusta más que el de Rolón,
Rolón tiene uno que se llama Duelos directamente y también está interesante, pero el camino, el concepto, como Bucay presenta sus temas, me gusta mucho. Y este libro, yo no sé si Gustavo se acuerda, pero quien me presentó a Jorge Bucay fue Gustavo Córdoba hace muchos años, nos conocemos hace como 20 años. Y él me regaló el libro, no sé si se acuerda tampoco, pero Cartas para Claudia de Jorge Bucay, que fue el primer libro de Jorge Bucay que yo leí, que me lo regaló Gustavo en un momento de mi vida bastante difícil. Y desde ahí yo me enamoré de Jorge Bucay y me leí todo de Jorge Bucay. Y entre esos caí en estos 4 libros que son Los Cuatro Caminos de Jorge Bucay, que el primero de los libros se llama El Camino de la Autodependencia, el segundo se llama El Camino del Encuentro, el tercero es este, El Camino de las Lágrimas, y el cuarto es El Camino de la Felicidad. Esos 4 libros son hermosos porque, bueno, dan conceptos que yo comparto fielmente y a mí me abrió un universo bastante nuevo y diferente de la vida y muy sanador y muy abierto. Es muy lindo. Y este es el tercero de los caminos, que es el camino de las lágrimas, que habla sobre cómo encontrar herramientas o recursos internos para poder hacer frente a todo lo que son los duelos o las partidas o las pérdidas que atravesamos en la vida. Bien, ¿te acordás o no? ¿Te acordabas? ¿Sí? Ah, bueno, más vale. Bueno, eh, chicos, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere preguntar algo? Yo, Eli, de mi corazón, ¿cómo andamos? ¿cómo estás, Milka? Bien. Yo te quería hacer una consulta. Si este A ver, ejercicio se puede realizar en el momento que uno tiene un problema de enfermedad. A ver, ¿cómo contarte? Vos lo sabés, no sé si te acuerdas que hace 10 años que tengo una distonía cervical que no puedo recuperar la movilidad del todo de mi cuerpo. sí. ¿Se puede utilizar este ejercicio para esto que a mí me pasa? Que yo siempre siento como la pérdida de mi salud, como la pérdida de algo muy importante para mí. No sé si Y es puede ser muy sanador en el caso tuyo. Si sentís que te puede ser útil y se te viene a la cabeza qué cosas poner en este collage, sin duda te va a servir. Si vino como diciendo, pues me puede servir, probalo, seguro que te va a servir. Igual, todo lo que tiene que ver con cuestiones de salud, la programación neurolingüística, lo que busca es que encontremos la causa. Hubo un momento antes de que esto pasara, de que esto detonara en cualquier cuestión de salud, donde yo estaba bien, donde no sentía nada de esto que siento, de esto que me pasa. exacto, sí, ¿Qué pasó que eso cambió? Algo pasó, sí, algo causó muy, este estado. Entonces, cuando yo encuentro la causa, lo que ayuda a la programación es a que nosotros trabajemos la causa, que podamos encontrar adentro nuestro para qué, cuál es el mensaje de lo que está pasándonos, para que podamos atender y modificar eso que está pasando en nuestro cuerpo. Porque lo que está pasando cuando hay una manifestación de enfermedad es un mensaje, hay algo que se vino gestando y que dio como detonante o como consecuencia que termine en este estado. Pero pasó antes. El estado de enfermedad es la consecuencia de lo que pasó antes. sí. Lo que pasa es que nosotros atendemos la enfermedad, no la causa en nuestra cultura, ¿no? O sea que eso es Volvemos a para otro capítulo entre vos y yo. entre vos y yo. Y yo, sí, Bueno, yo te sugeriría que, porque hay ejercicios donde incluso se puede ayudar al cuerpo a ayudar a que todo lo que sea que yo esté trabajando, por suponte que estás haciendo fisioterapia, o estás haciendo kinesiología, o estás haciendo, entonces que a partir de cómo trabajes con tu cabeza, puedas ayudar a que tus propias células puedan incluso ser bien complementarias del trabajo que se está haciendo externo, porque el trabajo que ujú, hace el kinesiólogo lo hace externo. Ahora, yo tengo que ayudar a mi cuerpo a que trabaje internamente y tengo que trabajar en la causa
y en que celularmente mi cuerpo empieza a renovarse, porque el cuerpo está diseñado para estar sano, no enfermo. Exactamente. Y entonces lo que yo Bueno, y lo tengo que otro, activar desde adentro hacia afuera es esa parte celular. Y entonces a través de algunos ejercicios se puede lograr eso. buenísimo. Bueno, y lo otro que te quería comentar que yo leí los 4 libros, son Ajá, espectaculares. está La muy verdad que bonito. son magníficos, te ayudan muchísimo. Porque a su vez yo tuve muchos duelos, o sea, muere mi mamá, mi hermana, mi otra hermana, bueno, éramos 11, quedamos 5. Fue fuerte porque nunca se terminó un duelo, era una cosa así de uno atrás de otro. Y bueno, me ayudaron mucho los libros, pero bueno, eso ya sería una charla más contigo, que estoy programándola para que pronto cuando termine este curso con vos, estas charlas que me encantan, este, voy a charlar con vos. Bueno, y buenas noches Bueno, a todos. Gracias, Milka. Un besito. gracias, Eli. Muchas gracias, Eli. Bueno, Cristi, habías abierto tu micrófono también. No sé si es para decir algo o para despedirte. Sí, no, es para saludarte, para agradecerte porque esto es hermoso, porque sí, hay muchas faltas en mi vida de personas que amé, pero eh, hay muchas cosas también que no Si querés son vos. duelos de muerte, así que esto me ayuda muchísimo, te lo quiero agradecer y bueno, deseo que pases, yo estoy segura que no va a pasar porque sos mi, mi referente, pero te deseo lo mejor en este momento difícil que yo ya lo he pasado con varias amigas. Así que Bueno, gracias. mucho cariño, Milka, era eso que quería expresarte. Gracias, gracias, Cristi. Bueno, ¿alguien más gusta decir algo más para cerrar el encuentro de hoy? ¿No? Bueno, un gusto verlos. Un besito, Perchu. ¿Cómo andamos, Perchu? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, me alegro. Bueno, Todo nos bien. vemos la Te mando semana. un abrazo grande. Gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Creo que es el lunes la semana que viene. Creo que es la última la semana que viene o nos queda una. No, nos queda una Uno en más. febrero, creo. Sí. Una en febrero. Y después tenemos, recuerden que en febrero voy a dictar, no sé si lo han visto, el taller de Sanando las heridas del niño interior. Después de la última charla, va a ser miércoles, jueves y viernes, 2 horas, el taller de Sanando las heridas del niño interior. Así que quien quiera hacerlo, está invitado a hacerlo, les paso la info si así lo desean. Les mando un beso grande, cuídense, que tengan una muy linda noche. Chau, chau.